When we come to the Bible, Cuando venimos a la Biblia, the authors actually put the weaknesses of some of our heroes. los autores de la Biblia, lo maravilloso es que escribieron las debilidades más fuertes de nuestros héroes de la fe. I'll give you a few examples. Quiero compartir unos ejemplos. Jonah. You remember Jonah? Jonás, ¿recuerdan Jonás? Go and tell him, hey Jonah, Y Dios Go- le dijo a Jonás, Jonás, go preach to Nineveh. ve a predicar a la nación asiria de Nínive. And he goes, okay, I'm not gonna go there. Y dice Jonás, no voy a ir a Nínive. Have God ever asked you to do something that you didn't do? ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo que no has cumplido? I know in my life that's been the case. Yo sé que en mi vida ha sucedido eso en alguna ocasión. Moses, Moisés, another amazing leader of God. un gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento, He saw Israelites fighting, vio que el pueblo de Dios estaba peleando and then he saw the Egyptians were slaving them. que los egipcios estaban buscando ponerlos bajo por 400 años en esclavitud. And he was full of anger, Y estaba molesto. and he killed the Egyptian. Y en un enojo de salvar a un hebreo de ser golpeado, mató a golpes al egipcio. And I'm not saying that in my life I've killed anybody, but I've also have anger, sometimes. No estoy diciendo que en mi vida he matado a alguien, pero también he luchado en ocasiones con enojo. When you have a phone that doesn't work, Cuando tienes algo que no funciona, it's not a smartphone, but a dumb phone, right? un teléfono que en vez de ser smart no es smart. When Instagram is down, right? Cuando no sirve el internet, Facebook, work. dice no Or trabaja, something. no funciona la computadora. Anger is David, the King David, Pienso en las escrituras también el rey David, por ejemplo, the man after God's heart. un hombre conforme al corazón de Dios. He committed adultery. Y el punto más bajo de su vida es que cayó en adulterio. He was supposed to be at war, Se supone que debería estar en la guerra, and he wasn't. defendiendo al pueblo y no estaba. Instead, he was in his palace, looking around. Estaba en su palacio perdiendo el tiempo, He saw a girl, vio a una chica very beautiful. muy bonita, He called an Uber, llamó un Uber, brought her to the palace, la trajo al palacio and he sinned. y pecó contra Dios. And then, Después, instead of confessing his sin, en vez de confesar su pecado y arrepentirse, he tried to hide it. lo trató de esconder. So much so that he killed the husband of this Tanto lady. así que mandó a poner al frente de la batalla al esposo de esta mujer casada. Now, the Bible tells us these stories La Biblia nos cuenta estas historias tan tristes, not to give us permission to do the same. no para darnos un permiso de decir, al cabo ellos fallaron, yo también fallo. If David did that, Si David pecó, I could do the same thing. yo puedo hacer lo mismo. No, that's not the point. Ese no es el punto. There's also great men of God in the scriptures that didn't turn around to follow God again. Algunos de estos vemos inclusive consecuencias devastadoras de estos hombres en su pecado y más aún cuando vemos hombres de Dios que dieron la espalda a Dios y no regresaron. For example, remember Cain and Abel? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Caín y Abel? Cain also killed a man, Caín mató a su hermano, but he didn't go back to finding his way back to God. pero no regresó en arrepentimiento a buscar a Dios. Another king, Saul, El otro es el rey Saúl, he didn't repent of his failures. que tampoco se arrepintió de sus fallas, de su orgullo. So today I want to talk about finding your way back to God. Así que es un tema necesario como cristianos cuando nosotros perdemos el rumbo y el tema es regresa a tu caminar con Dios, encontrando el camino de regreso a Dios. And we're going to look it up in the life of Peter. We're going to use it as a blueprint. Y estaba pensando en la vida del apóstol Pedro, lo vamos a ver como un ejemplo, Because Peter he was loud, porque Pedro era espontáneo y full of impulsivo, passion. lleno de pasión, He talked too much. hablaba mucho, I think he was Hispanic. a lo mejor era latino, hispano. The first encounter with Peter and Jesus, El primer encuentro de Pedro con Jesús, Peter is doing his fishing nets and everything else. Pedro era pescador, entonces estaba recogiendo sus redes, limpiándolas, And his brother Andrew y su hermano Andrés came to him, hey, we found Jesus, the Messiah. llegó y le dijo, encontramos al Mesías prometido en las Escrituras, Jesús. Come on, let's go. Ven, sígueme. But
oh, okay, I'm gonna go. Ok, voy a ver de qué se trata. And some of us start our spiritual life like that. Algunos de nosotros comenzamos nuestra vida, nuestro caminar con Dios de esa manera. Somebody has to drag us to church. Come to church. Algunos dicen, ven a la iglesia y están ahí atrás invitándonos todo el Hello, tiempo. Peter. Okay, I'm gonna go. Ok, voy a ir por fin a tu iglesia a ver qué tanto dices que está muy bonita y que sana. But yeah, exactly. Yeah. But the actual encounter with Jesus and Peter, Pero el encuentro que Pedro tuvo con Jesús aquí en la escritura, we see it in Luke 5:4. lo vemos en Lucas capítulo 5 verso 4. And so Jesus was speaking to a crowd, Y Jesús estaba hablando a las multitudes and he was using Peter's boat to stand on it. y utilizó el barco del apóstol Pedro, que era pescador, que estaba en la orilla, para sentarse sobre él, para estar alto y que la gente lo viera al enseñar. And so this is what it says. When he has finished preaching, he said to Peter, "Put out into deep water, take your boat into the deep water, and let down your nest for a catch, to fish." Y dice así, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. And Peter said, okay. Oh, wait. Peter said, "Master, teacher, we worked really hard last night, and we didn't get anything. But because you say so, I'll do it." Ok, Pedro le dijo, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Sometimes Algunas veces, God will ask us to do something unreasonable. Dios puede parecer que nos pide que hagamos algo que no es, que nos da temor o que no es razonable. Because that's where faith comes into life. You can see miracles. Porque ahí es donde podemos ver los milagros de Dios en nuestra vida, porque ahí es donde entra la obediencia y la fe en nosotros. Peter knew how to fish. Pedro dijo, Knew how to fish. Pedro sabía cómo pescar. That was his living. He worked for it. Era un pescador, a eso se dedicaba todos los días. Peter knew that you don't fish during the day. Pedro sabía que no pescabas durante el You día. fish at night because the fish come up. Pescabas en la noche porque es cuando los peces suben más a la superficie. So when Jesus told him, "Hey, go fish during the middle of the day and throw your net," Peter's like, "Ugh." Entonces Jesús le dice, ve a pescar y ve más adentro y tira las redes. Dijo él, pues no funciona así, tú no eres pescador, yo sí. He was like, he was probably thinking, "Jesus, you know how to do furniture and wood things, but let the fishing to me." Sí. Quizá dijo, Jesús, tú eres carpintero, sabes cómo trabajar la carpintería y la madera, pero déjame a mí la pesca, yo soy pescador. Okay, I'm gonna go do it. And then he did it. He went and threw the net. Pero dijo, bueno, voy a hacer lo que me dice si es el Mesías. Y fue y tiró la red. And a bunch of fish came into the net. Y la Biblia dice que era una situación, una escena asombrosa, que una abundancia de peces empezaron a desbordarse de modo que no podían ni levantar las redes. Imagine with me for a moment. Imagínate esto. For Peter, the net was like his wallet. Para Pedro la red era como su cartera. Because that's how he made money, with fish, right? Porque es así como él hacía dinero para poder sufragar sus gastos. And so he was so excited, "Oh, fish and fish and fish. This cannot happen. This is a miracle." Dice, imagínate que el cajero te empieza a tirar billetes de $100. Dices, no, pero ¿cómo? ¿De dónde? Es 20,000, 30,000 dólares. ¿Pero cómo? Si nunca había ganado tanto. And so he realized what happened. Entonces se dio cuenta de lo que había sucedido. And then this happens. Y entonces pasó esto. When Simon Peter saw this, he realized this. He fell at Jesus' knees. He felt like this and said, "Go away from me, Lord. Get away from me, Jesus. I am a sinful man." Pedro quedó con un impacto en su corazón y vio el resultado de la obediencia, de obedecer a Jesús. Y dice que al ver Simón esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. That's how we begin our spiritual journey. Creo que así es como la mayoría de nosotros comenzamos nuestro caminar con Dios, ¿no es cierto? I remember going to church saying, "Jesus, I'm a sinner. I don't deserve your love. Help me. I'm lost." Recuerdo llegar a la iglesia yo de joven y decirle, Señor, soy un pecador, no te merezco, estoy perdido, te necesito. And that's just where we see a confession of repentance of, I'm a sinner. And then this happens. Jesus tells Simon, "Don't be afraid." Y cuando sucede esto, Jesús le dice, no tengas temor.
from now on, you'll fish people for people. Dice, de ahora en adelante serás un pescador de hombres, le dijo. Now, it's interesting because Jesus doesn't say, Peter says, oh, I'm such a sinner. Si Pedro dice, soy un pecador, no te merezco estar cerca de ti. And Jesus goes, yeah, that's right. I know what you've done. Y Jesús le dice, sí, Pedro, te conozco, sé los pecados que has hecho en tu vida, I know what you said. sé lo que has dicho. Instead, Jesus says, don't be afraid. Pero Jesús no le dijo eso. En vez de decirle eso, le dijo, no tengas temor. He gave Peter a new hope and a new purpose. Y le dio a Pedro una nueva esperanza y un nuevo propósito. He left everything to follow him. Dejó todo su trabajo de todos los días, la pesca, para seguir a Jesús de ahora en adelante. Like some of you have, right? Left friendships. Como algunos de ustedes y de nosotros hemos hecho. You Hemos left tenido que dejar amistades que nos distraían de Dios. You left a job that was not good for you. Quizá un trabajo que no era bueno para ti o que trabajabas los domingos. You begin your spiritual life. Y comenzaste tu caminar en una vida de fe de seguir a Cristo. Same with Peter. Lo mismo con Pedro. And we see this, and we see more of Jesus, his walk with Jesus in different verses. Y en los primeros versos de Mateo, por ejemplo, vemos su caminar con Cristo de Mateo. One time, Peter's mother-in-law was sick. En una ocasión, la suegra de Pedro estaba enferma. And Jesus went into Peter's house Y Pedro sabiendo esto, Jesús sabiendo esto, fue a la casa de Pedro. and healed his mother-in-law. Y la tocó y la sanó y la levantó de una enfermedad grave. Now, it doesn't say that Peter prayed for that. No dice que Pedro oró por eso, por la I- suegra, ¿verdad? I Pero don't think he did. Just kidding. quizá no oró por la suegra, pero fue a sanarla. But just like in his life, Jesus was doing things, just so in our life, Jesus was doing things, right? Pero vemos a Pedro que Jesús está haciendo y obrando en su vida, así como nosotros, Dios, desde que venimos a Cristo, ha hecho obras y actuado en nuestra vida. Amén. That's amazing. His boat. Más adelante en Mateo 14 vemos una tormenta que se desata en el mar de Galilea. And Jesus is in the water walking. Y Jesús, de una manera milagrosa, sobrenatural, para revelar su poder, está haciendo un milagro imposible, caminando sobre el agua, sobre el mar de Galilea. The disciples are freaked out and afraid. Y con justa razón los discípulos están aterrados de a quién están viendo sobre el mar. Creen que es un fantasma. Who is that? ¿Quién es ese? ¿Cómo es posible Dude, esto? it's a ghost. Es un fantasma. Gasper. Just kidding. But one of them, no, that's Jesus. Pero alguno de ellos dijo, no, es nuestro Señor, And- es Jesús. And Peter asked him if he could walk in water. Y cuando se acercó y lo vio y estaban maravillados, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Quería participar del milagro. And Peter walked in water. Y Pedro, de alguna manera milagrosa, dio unos pasos sobre el agua. Spiritual victory. Victorias espirituales que experimentamos en nuestra vida. You pray and God answer. Buscas, oras para algo y Dios responde o Dios te da victorias en tu vida. You tithe and gave and God was faithful to you. Y ves que Dios es fiel y Dios respalda. And probably the highlight, the highlight of Peter's with Jesus, their relationship, Quizá uno de los más situaciones altas en su relación con Jesús was this one. fue esta. In Matthew 16, En Mateo 16:15, Jesus is asking the disciples, "Who do people say I am?" Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? You. Who do people say I am? ¿Quién Judas? ¿Quién Jacobo? And they will say, "You're Jeremiah." Dice, algunos dicen que eres como el profeta Jeremías. Okay. What do you say? You're like Elijah. Eres como un profeta como el que vienes con el poder de Elías. Okay. Over here, who do they say that I am? Y de este lado, ¿quiénes dicen que soy yo? You're John the Baptist. Que algunos dicen que Juan el Bautista ha vuelto con poder. And he was like, "Oh no, but John the Baptist baptized me. I cannot be John the Baptist." Exacto, dice, no, Juan el Bautista me bautizó, yo no puedo ser Juan el So Bautista. then he asked the close disciples, "Who do you say I am?" Y le preguntó a los discípulos, ok, eso dice la gente allá afuera, pero ¿quiénes soy yo para ustedes, mis seguidores? And Peter again talking, Y Pedro, otra vez impulsado por pasión, "You are the Messiah, the Son of the living God." tú, Jesús, eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Wow.
Wow. Wow. So, Ya lo tradujo. yeah, that's great. Jesus says to Peter, Jesús le dice a Pedro, flesh and blood does not reveal this to you, but my Father who is in heaven. dice, esto no te lo reveló una persona o carne o sangre, sino mi Padre que está en el cielo, Dios, el Padre. And I tell you, you are Peter. Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, Upon this rock I'll build my church. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And the gates of Hades will not prevail against Y it. las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. And I will give you the keys of the kingdom of Dice, y heaven. tú tendrás las llaves del reino de los cielos para abrirle el reino a otros. And whatever you bound in earth will be bound in heaven. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. And so Peter was really, Y Pedro estaba, wow, he Dios me felt reveló like the esto. rock, baby. Se sentía como una roca fuerte. I imagine Peter saying, I got the keys, you know? Dice, yo me imagino que como Pedro, tengo las llaves. He's like, I'm the rock. And, Dice, you know. y soy una piedra dentro del reino de Dios, ¿no? Sometimes that happens to us. A veces eso nos puede suceder a nosotros. When God starts moving in our lives Cuando Dios comienza a manifestarse y a moverse en nuestras vidas and we have knowledge of the truth, y empezamos a descubrir más el conocimiento de la palabra, entender cosas que antes no entendíamos de Dios. we think we'll never fail. Y pensamos, no, ahora nadie me quita este vuelo y esta fuerza esta esperanza que he encontrado en Dios. Later on in the same chapter, Pero más adelante en el mismo capítulo, Jesus is telling the disciples, I'm going to have to die. Jesús comienza a revelarle a los discípulos y les dicen, es necesario que yo vaya y sea entregado y muera. That I will suffer. Y voy a sufrir. And as Jesus was telling this thing, Y mientras Jesús les estaba explicando esto, Peter is like, Jesus, wait, one moment. le dice, no, Jesús, pero ¿cómo Jesús? ¿Cómo Señor? Come here, I need to talk to you. Dice Jesús, Señor, necesito hablar contigo, Señor. Overconfident. He comes, Con mucha confianza y seguridad. he brings Jesus and he rebukes him. Trae a Jesús a un lado y comienza a reprender a Jesús, a decirle que lo que está haciendo está mal. No, Lord, No, Señor, this will never happen to you. esto jamás te acontezca esto que nos has dicho. I mean, that was a lot of confidence. Mucha confianza en sí mismo para reprender al Mesías, que el Mesías estaba mal. And then Jesus replies to him, Y Jesús le contesta a Pedro, get away from me, Satan. le hace entender que esa voz, que ese pensamiento que él tenía no venía de Dios. Y mire qué fuerte le dice, vete delante de mí, Satanás. You're a stumbling block to me. Dice, eres un tropiezo para mí. Oof. He went from being the rock and having the keys De repente de haber tenido la revelación de la identidad de Jesús como el Mesías y tener las llaves del reino, to being called the devil. de repente ser llamado Satanás. Yeah. So from then on, Peter is kind of quiet. Y de ahí en adelante ya como que se ve un decaimiento en Pedro, no se escucha Have mucho. you ever experienced having an amazing week with God, season with God, and then a really low one? ¿Alguna vez has experimentado en tu vida tener un tiempo muy cercano con Dios, ver a Dios contestar oraciones en tu vida, sentir su presencia, llenarte de Él y de repente después de estar en esa etapa en tu vida empezar a bajar y tocar fondo? Praying every day, you were doing your devotionals, and you were coming to church, Estabas orando todos los días, abriendo tu Biblia, leerla, congregándote sin falta en la iglesia, conectándote en un grupo. but then that sort of faded away. Pero de repente de alguna manera te alejaste, empezaste a enfriarte en tu fe. Look what happens after this. Mira lo que sucede después de esto. We come to the Last Supper, Venimos a la escena en la Biblia de la última cena and Jesus tells the disciples this: y Jesús le dice esto a sus discípulos. this very night, all of you will fall away in account of me. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán.
Because there was a prophecy saying that if you hurt the shepherd, all of the sheep will scatter. Porque había una profecía en las escrituras que decía de que cuando es dañado el pastor, las ovejas serían esparcidas. But Peter says, no, I'm not going to do it. Pero Pedro se pone al Señor y le dice, no, yo no te voy a dejar. And then Jesus says, Y Jesús le dice, truly I tell you, Jesus answered, this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. le dice a Pedro, le dice, de verdad te digo, le dijo Jesús, Sí. que te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. But Peter was Hispanic, right? Pedro era hispano, yo creo. So he had to say something back. Tenía que responder y no se iba a quedar callado. Even if I have to die, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same thing. Dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Peter had passion, Pedro tenía pasión, but not the character. pero le faltaba construir su carácter, su integridad, su compromiso interno. And so Peter failed. Y Pedro falló, le falló al Señor. And the third time that he heard the rooster, Y la tercera vez que escuchó al gallo cantar, and they were asking me, you were with Jesus, right? tú estabas con Jesús, el que acabamos de aprender, ¿verdad? No, I don't know him. No No. sé de qué me hablas, no lo conozco. Wait, no, you're one of the disciples. Tú eras uno de los discípulos que andaba con él. I'm not. No soy yo. Wait, but you used to go to church and you used to sit on the messages and tweet about it. Sí, ibas a la iglesia y compartías los posts en Facebook de la predicación. Tú eres cristiano, tú eres cristiano. No. No. And just like Peter failed, sometimes we fail. Y es un tremendo, queridos hermanos, un tremendo reprensión para nosotros como cristianos, porque nos muestra que nosotros también podemos llegar a fallar al Señor. The third time that Peter denied Jesus, La tercera vez que Pedro negó a Jesús, Jesus and Peter saw each other. Jesús y Pedro se vieron el uno al otro. And after that encounter, Y después de ese encuentro a la distancia con it miradas, says that Peter cried in such a sadness. y dice que Pedro lloró de una forma con amargura, con gran dolor y agonía en su corazón. I betrayed my Lord. Traicioné a mi Mesías, al Salvador, al que prometían las Escrituras, al que lo vi levantar a Lázaro, lo traicioné. I had promised him that I will die with him. Yo le prometí que yo no estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte si era necesario. And so he says, I'm going to go back to fishing. Entonces en esa tristeza, en esa desesperanza dice, ya, se acabó esto, a Jesús lo están crucificando, me voy de regreso a hacer lo que era antes, a ser un pescador. Anybody want to come with me? Dice, ¿alguien quiere venir conmigo? Voy a regresar a pescar. The disciples went with him. Y algunos dicen, los discípulos fueron, regresaron a pescar. Probably they all felt the same way. Quizás se sentían igual, desesperanzados porque lo abandonaron y Jesús fue crucificado. Jesus is done with me. That's what probably he was thinking. Quizás podemos pensar también, si pasamos por una situación que nos desanima de nuestra fe o que sentimos que traicionamos a Dios, decir, Dios ya tuvo suficiente conmigo, ya no hay esperanza para mí. And so Peter is fishing with the other disciples again. Y Pedro está de regreso pescando otra vez en el mar de Galilea. This is after Jesus had already died Ya Jesús había muerto and resurrected. y Jesús resucitó. But Peter was still sad and fishing, right? Pero Jesús, a pesar de que se enteró de que resucitó y las mujeres vinieron corriendo, él había regresado a pescar en su tristeza que traicionó a Jesús. Quizá ya no había esperanza para él. And they couldn't get any fish. Y no podían pescar. And so they see a guy at the beach. Y ven a alguien en la playa, sí, en la arena. And this guy is like waving and everything. Y esta persona les hace señas desde la arena. Who's that? ¿Quién es? Have you caught any fish? ¿Han pescado algo? No. They No. replied. Throw your nets to the other side. Echen la red para el otro lado. Who's that guy?
¿Quién es? Okay. Somos pescadores nosotros. They throw the net to the other side. Y echen la red para el otro lado. And then fish start coming again. Y empiezan a llenarse de pescados. Peter remembers. Y Pedro se recuerda. I know the one that did this. Es como un déjà vu, ¿no? Dice, yo sé quién es con quién me pasó esto la That última is vez. Jesus. Es Cristo. That is my Jesus. Es mi Jesús. So he put clothes on and he starts swimming again. Y se va otra vez nadando, aventándose al agua para ir hacia Jesús. And Jesus is making breakfast for him. Y Jesús está haciendo desayuno. And some of you know the story. Jesus asked him, "Do you love me?" Y en esa situación en la playa le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? I love you. Y le dice, sí, Señor, te quiero. He says, "Take care of my sheep." Y le dice, alimenta mis ovejas. And Peter, "Do you love me?" Pedro, ¿me amas? "Yes, I love you. Sí, Señor, sí, te amo, te quiero. Take care of my sheep." Alimenta mis ovejas. And then the third time Jesus asked him, Y la tercera vez Jesús le pregunta, "Do you love me?" ¿me amas? "Lord, you know all things. Dice, Señor, tú conoces todas las cosas. You know what I've done, Tú sabes lo que yo he hecho, but I love you." pero sí te amo. And Jesus says, "Take care of my sheep." Y Jesús le repite, alimenta mis ovejas, cumple tu ministerio. Jesus was saying there's still a purpose for you. Jesús le estaba diciendo, aunque fallaste, tengo un plan para tu vida. Cumple el propósito por el cual te salvé. In the Hebrew culture, En la cultura hebrea, when something happens 3 times, cuando algo sucede 3 veces, it's that it's completed, it's done. 3 testigos, es algo perfecto, algo completo, algo hecho. For example, the Hebrews believed that when a person died, Los judíos pensaban que cuando una persona muere, after 3 days, después de 3 días, there was nothing that you could do. no hay nada que puedas hacer. And so when Peter denies Jesus 3 times, Cuando Jesús niega a Cristo 3 veces, he knows it's a real denial. sabe que es una negación real, total, 3 veces. But look at this. Look at this amazing verse. Pero escuchen We're coming to a este close. texto maravilloso. Luke 22:31. Lucas This is 22:31. before Peter denies him. Es antes de que Pedro lo niega. I'm going to read it all and then we'll read it. We'll examine it. "Simon, Simon," says Jesus, "Satan has demanded to have you," meaning all the disciples, "that he might shift you like wheat, shake you like this. But I have prayed for you," says Jesus, "that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers." Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, sacudirlos en sus vidas con pruebas. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, ve y fortalece a tus hermanos. Jesus knew that Peter was going to fail. Es maravilloso ver la soberanía de Dios, omnisciencia, que Él sabe todo. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Jesus knows that you and me are going to fail. Jesús, Dios sabe que tú y yo vamos a llegar a fallar. But he also gives us a way to come back. Pero también nos deja una puerta, un camino para regresar. There's a way back to Jesus. Hay una manera de regresar si nos arrepentimos And who sinceramente. better knows this than Peter? And who better to explain this to us than Peter? ¿Quién mejor que Pedro de explicarnos que hay una manera de arrepentirse? He wrote 2 letters. Escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento. And we see this teaching of him. Y vemos esta enseñanza en sus cartas. He says, "The Lord," meaning Jesus, "is not slow to keeping his promise." Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Some people, he explains, some people think that he's not going to come back, but he's coming back. That's what he's saying. Algunos piensan que él se tarda o que no va a respondernos, pero la Biblia dice de que Él es paciente. He is patient with you. Él es paciente contigo. Peter knew this Pedro lo sabía. because Jesus was patient with him. Porque Jesús fue paciente con él. And he says, not wanting anybody to perish, No quiere que nadie perezca, muera, but that they turn back to him. sino que todos se arrepientan, que regresen a Él. That word Esa palabra
that says repent, arrepentimiento, it's the same word that Jesus used to turn back to him. es la misma palabra en el Nuevo Testamento griego que Jesús utilizó para que Pedro volviera, se arrepintiera. When the Bible says that God is patient with you, Cuando la Biblia dice que Dios es paciente contigo, I imagine something that I do with my son. me imagino algo que hago con mi hijo. I'm teaching him how to walk. Le estoy enseñando cómo caminar. So he's like, he's like, Sí. Y ustedes pueden imaginarse un bebé pequeño Aslan con los pasos y I was tropezarse. like, okay, walk. Vamos, Aslan, camina. And I let go of one hand, Y dejo lo suelto de una mano and he just goes down. y se va otra vez. Okay, Se sienta. we're gonna have to try this again. Dice, vamos a intentarlo. And even though sometimes he fails to walk, Y a veces, aunque no puede caminar, I never let go of his hand. nunca lo suelto de la mano. I think that's what God wanted to tell you also this morning. Y pienso que eso es lo que Dios quería decirte en esta tarde a través de este mensaje en tu vida. I'm gonna give you 3 points really quickly Quiero compartir 3 reflexiones of how to find your way back to Jesus. en cómo podemos volver a Jesús si le hemos fallado y le hemos negado como Pedro. You gotta be honest with yourself and with God. En primer lugar, tienes que ser honesto con Dios y contigo mismo. When David fell, for example, in Psalm 51, Cuando David pecó contra Dios y aprendió las consecuencias de su pecado, fue en el Salmo 51. he was honest. Fue bien honesto con Dios en el Salmo He told 51. him everything. Le dijo todo a Dios en el Salmo To 51. you, God, I've sinned. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Give me a new heart. Dice, dame un nuevo corazón. We're experts at lying to ourselves. Somos expertos en mentirnos a nosotros mismos. Gotta be honest with yourself. Tienes que ser honesto en dónde te encuentras con Dios. No jugar al cristiano, no jugar con Dios. Sé honesto, ¿dónde está tu corazón? God already knows. Dios you. ya lo sabe dónde estás. But you change when you're honest with yourself. Pero tú comienzas a cambiar cuando tomas honestidad y reconoces dónde estás. Second thing La segunda cosa, is abandon your sin. abandona tu pecado. Just abandon it. Abandonar es que lo dejas. Duele, sí, pero Dios te pide que lo dejes. There's a third thing. Y hay una tercera cosa. Commit yourself to a new way of living. Comprométete a vivir de una nueva manera de vivir. After this encounter with Jesus of taking my sheep and the 3 times that Jesus asked him if Peter loved him, Después de este encuentro con Jesús, donde Jesús le pregunta si me amas, Peter became on fire for Jesus. Pedro recobró un fuego y una pasión por Dios. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, después de la resurrección, after Jesus went to heaven, después de que Jesús ascendió al cielo, it was Peter who preached and 3,000 people came to Jesus. fue to know Pedro him. quien predicó y 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. No 200, No 200, no 500, no 500, 3,000. 3,000 personas. Acts chapter 3, another chapter, the next chapter. The next chapter in Acts. El Acts chapter 3. siguiente capítulo, Hechos 3, Peter is going to the synagogue, Pedro va a la sinagoga and there's a beggar. y hay una persona pidiendo limosna. And he says, silver and gold I don't have. Y le dice, oro y plata no tengo, le dice en la puerta hermosa del templo. How many can relate to that? Dice, ¿cuántos nos podemos relacionar con eso? No tengo oro ni plata. I don't have gold or silver, but what I do have I give you. Dice, pero lo que sí, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo, eso te doy. In the name of Jesus, get up and walk. En el nombre de Jesús, levántate y Oh, anda. that's awesome. Then the next Es chapter, maravilloso. Acts chapter 4, really Y en el quickly. capítulo 4, He declares there is no other name given to man but the name of Jesus Christ. cuando le dicen que no predique, dicen, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos que Jesucristo. He was committed to a new way of life. Estaba comprometido con una nueva manera de vivir para Dios. There are other things that happen in that book of Acts about Hay Peter. unas situaciones, otras cosas que sucedieron con Pedro hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos. In Acts chapter 5, En el capítulo 5 they put people that were sick and lame. pusieron gente que en el camino de Pedro que estaban enfermos And with the shadow of Peter,
Y Dios hizo algo maravilloso, que tan solo al él pasar cerca de esos enfermos donde estaba su sombra, people were healed. la gente era sana para validar el mensaje del Peter evangelio. was the first disciple that brought somebody back from the dead. Pedro es el primer discípulo que vemos que resucitó a alguien que estaba Acts chapter muerto en el 9. nombre de Jesús. Look what he says, what he writes to us. Mira lo que Pedro escribe a Finish nosotros this. There you go. en 1 Pedro 4:10. Each of you, all of us, Cada uno de ustedes, todos nosotros, should use whatever gift you have usen los dones que han recibido to serve others. para servir a otros. Faithful stewards of God's grace. Como fieles administradores de la gracia es el favor inmerecido que Dios nos ha dado In his various forms. en sus diferentes formas. I don't know where you're at right now with God. No sé en dónde te encuentras con Dios en esta tarde. Maybe you're in that first beginning. Quizás estás en ese comienzo de Pedro que dejó todo por seguir a Jesús. Maybe you're in that middle, Quizás estás en ese caminar en medio that you just blown it. que sabes que quizá que ya la regaste, que has negado al Señor, que te has apartado de Él. Maybe you're ready to be like the new Peter. Quizá has orado al Señor y le has pedido perdón o estás listo para hacerlo y rendir tu vida y en ese nuevo comienzo con el Señor. Whatever fills your mind, Lo que sea que llena tus pensamientos, tu mente, is the quality of your life. es lo que se va a mostrar en la calidad de vida que vives. Los pensamientos que tienes en tu mente se van a mostrar en la vida que vives. And Peter had listened to the wrong voice. Y Pedro había estado escuchando a las voces equivocadas en su vida. God is done with you, man. Dios, ya lo probaste, fallaste, no tienes fuerza de voluntad, no puedes. Dios ya te dio la espalda. But when he heard the voice of Jesus, he was able to come back to him. Pero cuando escuchó la voz de Jesús nuevamente, Dios tuvo misericordia de él y él pudo volver otra vez a Jesús. That's the story of my life too. Esa es la historia de mi vida también. I started as a firework. Yo empecé como un fuego por Dios en mi juventud. And then Y luego pasé por un momento de desánimo y de enfriarme. I knew exactly how Peter could have felt. Y puedo identificarme y pensar cómo se sentía Pedro. But there is hope for you. Pero lo hermoso, maravilloso del mensaje de esta tarde es que hay esperanza para ti. There's hope for you, there's hope for me. Hay esperanza para cada persona que busca de todo corazón a Dios. And there's hope for people who are outside too. Y hay esperanza, gloria a Dios, para la gente que está afuera sin esperanza, sin Dios. But they will never know Que nunca van a saber. if you don't turn. If you don't turn again to Jesus and share him with other people. Pero nunca van a saber si tú no te vuelves a Dios primero y permitas que Él cumpla su propósito perfecto en tu vida para que sepan que hay esperanza para ellos también. Okay, so I want to pray for you. Quiero orar por ustedes hoy. And if you feel in your heart that, man, I am just like Peter, Y si sientes en esta tarde y dices, yo soy como Pedro, I need to turn back. necesito volverme a Dios. Well, this is why God gave me this message. Es por eso que este mensaje fue predicado hoy para ti. Let's pray together. Vamos a orar.